Entonces, ¿tú crees en el azar, en el destino o en la presencia de un poder llamado Dios y por supuesto el diablo? Porque no hay bien sin mal. Hoy aquí en la sala de cine vamos a platicar de la nueva película de Netflix, The Devil All the Time, el diablo a todas horas. Quédate con nosotros. Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Mi nombre es Eva Montesino, bienvenidos sean el día de hoy para platicar acerca de la nueva película que está estrenando por ahí la plataforma de Netflix y que está llamando poderosamente la atención. Nos referimos, por supuesto, como decíamos, a El Diablo a Todas Horas, una película dirigida por Antonio Campos, un director neoyorquino que, bueno, este es ya su tercer film. Había llamado mucho la atención con su película anterior, Christine, una película que tuvo varios premios ahí en el Festival de Sundance y que ahora decide tomar una novela escrita en 2011 por Daniel Day Pollock, un escritor bastante sui generis, un hombre que se dedicaba pues más bien a otra cosa y después de cumplir los 50 años, supongo que en una especie de crisis, toma por ahí un curso de literatura creativa y se avienta una de las mejores novelas de este milenio allá en Estados Unidos, The Devil All the Time, y es ahí entonces donde surge la intención de hacer esta película. Antonio Campos se pelea por conseguir los créditos y no solo eso, decide que sea el narrador de la película el propio escritor, lo cual le da un toque muy particular, una voz omnipresente. Estas películas de pronto pueden ser un tanto cuanto extrañas o complicadas. Tener la voz de un narrador no es algo muy común, lo recuerdo por ahí en Y tu mamá también, por ejemplo, y me parece que le viene muy bien esta narración que le va dando esta voz omnipresente. Decíamos, recordándonos un poco como al narrador del libro, pero también podría ser de alguna forma como Dios contándonos la historia. Y es que esta película está muy enreverada con el asunto de la religión y de las creencias. Está situada por ahí en los años 50 y 60, entre la Segunda Guerra Mundial y lo que sería la Guerra de Vietnam, y nos va a contar la historia de diferentes personajes que tienen muy arraigada la creencia en Dios y por supuesto por ello también la búsqueda constante de huir del pecado y de la maldad, y sin embargo todos ellos están envueltos siempre en las cosas más perturbadoras, en las situaciones más horrendas, en el temor, lo más oscuro de pronto de la psique y del ser humano. Protagonizada por Bill Skarsgård, Tom Holland, Robert Pattinson, Mia Wasikowska. Vaya, es toda una obra coral, tiene una gran cantidad de personajes ahí muy interesantes. Por supuesto también Sebastián Stan, un reparto realmente multiestelar, y por supuesto, como todos lo han dicho, es la gran actuación en la muy breve carrera todavía de Tom Holland. La verdad es que en esta película se va a llevar las palmas junto con Robert Pattinson en un personaje que nos demuestra una vez más que, a pesar de lo que muchos de pronto suelen tener como prejuicio en contra de este actor, es un cuate que tiene con qué y para dar. Como decíamos, la historia transcurre en esta época de mediados del siglo XX, una época bastante complicada en pequeños poblados, particularmente en el pueblo de Knockemstiff, un pueblo real en donde, por cierto, vivía ni más ni menos que el escritor de esta historia, Daniel Day Pollock. Es un pueblo real y que nos va a representar muy bien cómo es el sur de los Estados Unidos. Ahora, para nosotros, y sobre todo con el asunto de Trump, nos queda muy claro que hay una gran cantidad de gente muy conservadora, muy religiosa en Estados Unidos, y que toda esta parte sureña siempre va a estar plagada de estos predicadores, de estas creencias exacerbadas, y por supuesto la película va a poner el tono ahí. Comenzamos, por supuesto, con la historia de William Russell, que es un ex marín, un ex soldado que durante la guerra del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, se va a topar un día con un tipo que es crucificado por los japoneses, una imagen que le va a quedar profundamente arraigada en su corazón y en su psique, y que por cierto también se va a sumar a la profunda creencia, a la profunda necesidad de creer de parte de su madre, una mujer que acude constantemente a la iglesia y que le promete a Dios un montón de cosas para que su hijo pueda sobrevivir. Y bueno, pues al momento en el que regresa, decide romper con las promesas que había hecho su madre para casarse con otra mujer y tener por ahí a su pequeño hijo Alvin, y mudarse al pequeño poblado de Knockemstiff, en donde les alcanzará la tragedia cuando su esposa padece de cáncer y él decide hacer hasta lo imposible, entregarse nuevamente a sus creencias, armar en un pequeño especie como de adoratorio a Dios que tiene detrás de la casa, llevar al límite verdaderamente su petición porque ella sobreviva. Y quisiera más que contar todas las historias que hay, porque son muy interesantes, y por supuesto iremos tocando
muy por encima todas y cada una de ellas, tratando de evitar los spoilers, enfocarme más bien a la situación que hay en la lectura de todo lo que es la película, que me parece maravillosa, y que es esta situación de cómo afecta la creencia de las personas, más que en la bondad, más que en el poder de Dios para el bien, en el temor hacia el mal. Y de ahí, por supuesto, el nombre de la película, El diablo a todas horas, porque en todo momento te puedes enfrentar al pecado, y la insistencia de todos y cada uno de los personajes, salvo un par que son unos asesinos seriales, verdaderamente la representación absoluta y descarnada del mal. Todos los personajes aparentan en algún punto estar en concordancia con Dios para finalmente terminar siendo realmente una suerte de pecadores, asesinos, violadores. Y como en cada momento, mientras estás viendo la película, que está extraordinariamente fotografiada, seguramente va a ser nominada al Oscar. Lowell Crowley, que ya estuvo nominada en alguna ocasión, hace una serie de viñetas maravillosas que retratan muy bien ese Estados Unidos rural, ese Estados Unidos de mediados del siglo XX. La verdad es que lo hace con punto y coma, y es un agasajo mirar cada una de las escenas junto con las grandes actuaciones. Como decíamos por ahí, Tom Holland, que en esta película va a representar al hijo de William Russell, un chico que después de una serie de situaciones va a tener que enfrentar la orfandad, y también va a tener que enfrentarse al hecho de ser o de convertirse de alguna manera en el justiciero de esta película, enfrentando a todos y cada uno de los personajes malévolos con los que nos vamos encontrando, comenzando por supuesto con Robert Pattinson, un predicador que en realidad se dedica a seducir jovencitas, aprovechando la fe que ellas suelen tener. Él pues obviamente las lleva a parajes, las seduce, las viola, y esto va a desencadenar una situación verdaderamente trágica en la vida de Alvin, y por lo cual va a decidir tomar venganza, no solo de él, la misma vida, la suerte, el azar o el destino o el poder de Dios, como decíamos al principio, lo va a ir colocando de pronto en una serie de situaciones en donde algunos críticos han dicho que les parece demasiado forzado el asunto, pero finalmente se termina encontrando con todos y cada uno de los personajes, insisto, que en algún punto han cometido un error, o peor aún, que han generado maldad dentro de este pequeño poblado, que han traído la violencia a este pequeño poblado. Además de la historia de él, por supuesto, tenemos ahí otro predicador bastante particular, un tipo que realmente está profundamente entregado a Dios y perdido en sus alucines, a tal grado de llegar a aventarse arañas en la cara porque piensa que Dios le ha dado la fortaleza para sobreponerse a ese miedo, pero va a llegar al grado de incluso creer que escucha la voz de Dios, hasta asesinar a su esposa porque él le ha prometido resucitarla. También tenemos por ahí un par de personajes que son los menos dibujados de toda la historia, son los que menos seguimos, pero que rápidamente nos van a contar que se trata de un par de asesinos seriales, una pareja de psicópatas que se encargan de recoger gente en el camino para asesinarla, pero no sin antes tomarles fotografías sensuales mientras se hacen el amor con la esposa del asesino. Vaya, una situación bastante perturbadora, una enorme película en muchos sentidos, con un montón de lecturas que te dejan reflexionando acerca de dónde está la maldad del ser humano y hasta dónde es capaz de llegar. Decíamos que Tom Holland se avienta una de las grandes actuaciones de su vida, la verdad es que lo hace muy muy bien. Y creo que además en esta película realmente por fin lo vemos como un héroe. Uno no puede evitar de pronto recordar que el Spider-Man que nos han presentado con él, pues más bien se dedica a vencer rayos y gente que viene del espacio y cosas bastante alucinadas propias de los cómics, aunque no tanto del cómic de Spider-Man, y eso a mí me ha decepcionado mucho. Acá realmente se olvida de ese tipo de papeles superfluos y se va a meter por supuesto en el papel, sobre todo en la parte del acento. Hizo un gran trabajo para poder lograr captar ese sonido, esa manera en la que se comunica a la gente del sur de los Estados Unidos. Él ha dicho que se ha enfocado en escuchar a locutores de los años 60 y 50 para tratar de encontrar ese tono. Por ahí también, y no lo mencioné hace rato en el reparto, está Sebastian Stan. Esto es muy curioso porque originalmente el papel que hace Sebastian Stan, que es el de un sheriff corrupto, porque originalmente el papel que hace Sebastian Stan, que es el de un sheriff corrupto, había sido seleccionado Chris Evans, el Capitán América, para hacer este personaje.
Y al no poder, pues él decide comentarle a Antonio Campos, al director, ¿por qué no le hablas a Stan, ¿no? A Sebastian Stan, que es su gran amigo dentro de las películas del universo de Marvel, este hombre del brazo de hierro, el Winter Soldier. Y la verdad es que acá va a ser un papel muy interesante. Sebastian Stan ha demostrado en muchas ocasiones, en I, Tonya, por ejemplo, la gran capacidad actoral que tiene. Realmente se mimetiza con los personajes y desaparece para transformarse en este hombre medio obeso, violento, difícil, complicado, que también va a tener que enfrentar su destino dentro de esta película, o bien la justicia divina, porque insisto, la película tiene esa maravilla de estarte contando todas esas historias y cómo el azar o posiblemente el diablo va metiendo la cola, como suelen decir por ahí, pero también de qué manera podemos tratar de sobrevivir a todo este ambiente de putrefacción del ser humano. La película tiene un tono que me recuerda muchísimo, por ejemplo, películas como Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, nominada al Oscar hace un par de años, una película extraordinaria también acerca de la putrefacción del ser humano y también ubicada en el sur de los Estados Unidos. Y es que finalmente estas creencias tan exacerbadas en la bondad suelen desatar aparentemente la maldad, y también por ahí un poco hay una reminiscencia, a mí al menos así me lo pareció, con la serie de True Detective, la primera temporada, extraordinaria también. Y es cierto que la crítica de pronto ha sido un tanto dispersa. Hay quien ha dicho es una gran película, es extraordinaria, es de lo mejor del año 2020. No sé si llegue a tanto, pero la verdad es que se agradece de pronto, sobre todo porque no hemos tenido muchas películas en pantalla y nos hemos perdido de muchos relatos, encontrarnos con una película que se va a encargar de profundizar mucho más allá de lo que suelen hacer algunas películas muy lights, particularmente las que presentan en Netflix. Hay que decirlo también, la película puede parecer un tanto cuanto lenta al principio para algunas personas, se toma su tiempo en ir construyendo todos estos personajes que vamos encontrando. No evita, y me parece que no eso lo hace muy bien, el tono narrativo de una novela, y la verdad es que eso le enriquece bastante bien y te va permitiendo que vayas entrando en todos y cada uno de los personajes sin la necesidad particular de la empatía en un protagonista, sino más bien en la pregunta constante de qué es lo que va a suceder próximamente. Hay quien dice que se vuelve predecible al final del tercer acto, al final, pero la verdad es que uno termina resolviendo una situación en donde no hay un final feliz, porque esta película no podía tener un final feliz, pero sí es bastante satisfactorio y te queda un muy buen sabor de boca y sobre todo mucho tiempo para reflexionar acerca de estos personajes y de la propia relación que tiene el ser humano, no tanto con la divinidad o con la maldad como tal, sino con esta especie de demonio, por llamarlo de alguna manera figurativa, que todos llevamos dentro, y la maldad inherente en el ser humano. De verdad disfrutable, muy disfrutable esta película. Si no la han visto, por favor, tienen que recetársela, porque van a encontrar buenas actuaciones, buena fotografía, buena música y una muy buena historia. Para nosotros aquí en la sala de cine tienen sus 4 cojines y bueno, pues me gustaría que ustedes me platicaran qué otras películas les recuerdan esta situación de las creencias. Hay una película mexicana muy interesante a propósito de la maldad y de las creencias tan profundas de pronto en la pureza y en tratar de estar conectado con la divinidad, que se llama El Castillo de la Pureza, que próximamente vamos a reseñar ahí también en esos otros videos que hacemos en donde hablamos del cine mexicano, y que la verdad es que les agradecería mucho que también los vieran. Vamos a enfocarnos también en esa película, pero ustedes platíquenme alguna otra que les recuerde esta narrativa que surge de la creencia del ser humano en Dios y por ende en el diablo. Muchas gracias por vernos el día de hoy. Mi nombre es Iván Montesino. Que tengan un excelente día. Hasta muy pronto. Bye.